Como por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy habla, más bien sube su versión de la entrevista de Sixtino, que debo decir, estoy muy contenta y muy feliz, porque tuve mis 2 segundos de fama. De 60, tuve 2. Yo. No. Sí, o sea, de todo el programa. ¿De 60 minutos? De 60 minutos tuve 2 segundos. Es correcto, sí, muy bien. De 60 minutos tuve 2 segundos de fama internacional. Porque salimos, me decían, saliste en la portada. Y yo, bueno, salí en el segundo cuadro. No es portada, pero salí en el segundo cuadro. Y aparte de chamarra amarilla. ¿Por qué? Pues porque se puede. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba. ¿Se acordarán que cuando fue este momento? Aparte, qué maravilla. ¿Se acuerdan cuando en la mañanera irrumpen o entran a Palacio los normalistas de Ayotzinapa? Sí se acuerdan, si ustedes me siguieron, que ese día yo les dije en Twitter, vinieron a grabar un documental o vinieron a grabar una entrevista con el presidente de 60 minutos. Bueno, ahí está. El mismo día que entraron a la mañanera, fue justamente el mismo día en el que pues sí, se grabó este promo que se dan como les decía, mis 2 segundos de fama de 60 minutos, que ya aparecemos en la portada, pero pues de esos 60 minutos, evidentemente no pusieron toda la entrevista, no pusieron, en 60 minutos no pusieron 1 hora de entrevista con el presidente López Obrador. Editorializaron por los tiempos de televisión, pues eso ya hacen sus cortes, hacen lo que hacen todas las televisoras, que en este espacio no lo hacemos porque pues redes sociales, pero en las televisoras tienen pues espacios muy medidos, tienes que ir con los comerciales, tienes que cumplir con varios temas, entonces compromisos, tienes que cumplir con estos compromisos, entonces no subieron en la entrevista completa, pero lo que sí subieron es una parte en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre el fentanilo. Y empezamos a ver una serie de notas en los medios de comunicación diciendo que el presidente por fin aceptaba que el fentanilo se producía en México. El presidente lo abordó en la mañanera, pero dijo, ¿por qué no? Si nosotros tenemos el detrás de cámaras donde lo digo todo, aunque nos escuche chido, pues vamos a subirlo. Entonces el presidente López Obrador ahora sí subió sus casi 60 minutes, subió 56 minutos y 47 segundos de detrás de cámaras, donde se aprecia con un poquito de fallas de audio, llamémosle, porque es el detrás de cámaras, pero sí se aprecia la entrevista completa, donde el presidente pues ya te dice lo que ha dicho en todas las mañaneras respecto al fentanilo, que es una parte sí, pero no toda, y sobre todo en donde más se produce es en Estados Unidos y Canadá. Así que vamos a escuchar un poco. Súbanle el volumen porque no descargué el video para mejorarle el audio en esta producción, pero este es el video que sube el presidente López Obrador de su entrevista de 60 minutos con 60 Minutes. Dictadura, comunismo, etcétera, 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 etcétera. So let's answer. You're not authoritarian and you're not a dictator. Usted no es un autoritario, usted no es un dictador. No, yo soy un luchador social, soy humanista, soy partidario de la no violencia. Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios, y siempre lo he hecho de manera pacífica. Nos robaron 2 veces la presidencia de la República. 2 veces. 2 times. 2 veces. 2 veces. Gané a la tercera, porque hay un dicho popular en México según el cual la tercera es la vencida. Fentanilo, que no llegue droga a Estados Unidos. Estamos aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad, que tenemos nosotros la obligación, ¿sí?, de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, también lo hacemos por razones humanitarias.
Porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de fentanilo. El principal problema, desde mi punto de vista, de Estados Unidos hoy, es el consumo de droga. Y en especial, el consumo de fentanilo. ¿Por qué? Es muy doloroso que pierdan la vida tantos jóvenes. Porque es un asunto, repito, muy doloroso. Es una pandemia. Nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto. El fentanilo es la peor amenaza. Y por otro lado, el Departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados al decir esto? Sí, o no tienen toda la información, porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. You're saying fentanyl's not produced in Mexico? ¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no. Aquí llegan precursores químicos. The chemicals. Sí, Las sustancias. la You're sustancia. saying they're not Sí. making that. Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. The O sea, State Department says most of it's coming from Mexico. El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians who Estados Unidos debe tomar este asunto en sus propias manos. El senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas. he said, Senator Lindsey Graham said, we're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist. Él ha dicho, y cito al senador Lindsey Graham, que tenemos nosotros que desencadenar, perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo, ir persiguiendo y ir en contra de esos carteles. Sí, en Estados Unidos, And in Mexico, extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Cuando estaba el presidente Trump, me propuso que se le diera trato de terroristas a los narcotraficantes. Yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico, y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a los narcotraficantes mexicanos. Y, entre otras cosas, nosotros no aceptamos eso, porque no queremos que ningún país, esgrimiendo de que alguien es terrorista, intervenga. ¿Sí? Nuestro país
You don't want the U.S. coming in. No and trying to aceptamos take out the cartel. Usted no quiere que Estados intervencionismo. Unidos entre aquí en No, algo de no, los solamente carteles. en cooperación. Cooperación, la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía. Okay, I want to ask you one other kind of question about this. Otra pregunta al respecto. Mike, this is about the borders specifically. Mike Johnson, the Speaker of the House, said he wants to reinstate Bernie in Mexico. Sí, Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, dice que él quiere restablecer el programa Permanece en México. He told this story to reporters the other day, saying that when he told President Biden said Mexico doesn't want that. Y él le contó esta historia a reporteros en Estados Unidos, el presidente de la Cámara, Johnson, y dijo que cuando se lo mencionó al presidente Biden, dijo, México no quiere eso. Speaker Johnson said, and I'm quoting here, "Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. Will you?" Cuando escuchó que Biden le dijo esto, el presidente de la Cámara le dijo, presidente Biden, nosotros somos Estados Unidos y México hará lo que nosotros le digamos. ¿Es así? ¿México hará lo que Estados Unidos le diga? No, no. El señor legislador, sí, es un irrespetuoso. Y si es cierto lo que expresó, muy prepotente. Porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Cuando hablo con el presidente Biden, y puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso, porque el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump. Puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso, porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Nada más que hay mucho oportunismo, con todo respeto, en algunos políticos en Estados Unidos. Regresando al tema de las drogas, ¿por qué no se busca una solución más eficaz, más humana para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100,000 jóvenes cada año? Muy doloroso lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se va al fondo del asunto? ¿Saben qué, qué proponen? Ellos dicen que la raíz del problema son los carteles. No, la raíz del problema es el consumo. O sea, vamos a imaginar de que por arte de magia desaparece el fentanilo. Van a inventar otra droga. Porque hay consumo. Porque tienen un problema social. Porque no están atendiendo a los jóvenes. Porque tienen que revisar, con todo respeto, esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y se van los jóvenes sin amor. Nosotros decimos en México,
le llamamos a eso apapacho. Hace falta el apapacho. Sí. Entonces, ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos, ese diputado, propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años, sino a los 22, a los 23, a los 24, cuando terminen de escuela? Nosotros tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias. Entonces, ese tipo de cosas, Pero sí hay consumo de drogas en México. pero muy poco. En Estados Unidos, lamentablemente, pierden la vida 100,000 jóvenes cada año por fentanilo, por sobredosis. En México, en el año, ni 1,000. Entonces, esto no lo saben. So why the violence then in Mexico? Entonces, ¿por qué la violencia en México? Porque existe el narcotráfico, pero no el consumo. So there's trafficking, but there's not consumption. Entonces hay narcotráfico, pero no hay No hay consumo. lo que está diciendo. Sí, y no queremos que haya consumo. Y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales, morales, espirituales. Entonces, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar la ley del talión, el diente por diente y ojo por ojo, porque nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. Hay que atender las causas. This is hugs for bullets. Esto es entonces drogas y no balazos. Muy bien. Se burlan de nosotros porque son concepciones distintas y yo las entiendo. Si a una gente que piensa que el ser humano nace malo, ¿sí?, que por naturaleza los seres humanos nacemos malos, ¿sí?, y que no son las circunstancias las que hacen malos a algunos, entonces es muy difícil de entendernos. O sea, yo siento que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las circunstancias. Si cambio las circunstancias, cambio yo, cambiamos todos. Ahí está un poco de lo que dijo el presidente en esta, pues les acabo de poner 15 minutos de lo que fue, de lo que él subió, que son, pues sí, ya 56 minutos con 47 segundos. Pero queda claro el objeto, ¿no? Queda claro el punto del presidente, que México sí participa en el esquema de producción, distribución del fentanilo, pero no es un problema exclusivamente de México, sino que tanto Estados Unidos como Canadá tienen que aceptar su responsabilidad y que los precursores vienen de Asia. Entonces, es un problema global. México tiene una responsabilidad en el combate al narcotráfico, pero el problema de México no es el consumo de drogas. Hay ya ciertas zonas, sobre todo en la frontera, en estos estados de la frontera entre México y Estados Unidos, que ya empiezan a presentar un incremento en el consumo. Esto se ha hablado, por ejemplo, en Sonora, en Sinaloa, un poco también en Tijuana. Se habla de el incremento en el consumo de las drogas. No es algo, o sea, ya se empieza a abordar de un tema, pues sí, preocupante, pero no es algo que ocurra en todo México. Y en estas zonas donde ya se aborda de forma preocupante, hay que implementar programas inmediatos para evitar tener un contexto como el que se vive, por ejemplo, en las calles de Filadelfia,
en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, sobre todo San Francisco, que ya ves a la gente entre la crisis de vivienda y además súmale crisis de vivienda y crisis de drogadicción. Entonces, tienes estas crisis que por supuesto afectan la seguridad y afectan el tipo y la calidad de vida. Entonces, ahí está un poco lo que dijo el presidente en esta entrevista, que la pueden encontrar la versión completa en el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador.